buenos días mis hermanos, buenos días amigos, buenos días colegas, buenos días a todo quien está por ahí conectado a la distancia. De nuevo, bonita forma de predicar la palabra que alcanza a muchas personas porque algunos no lo ven ahorita, pero después se conectan, oyen la prédica, me hacen comentarios. Estoy hablando con algunas personas que la están viendo a destiempo y bueno, se ha prestado a muchas conversaciones, a unos grandes tiempos de conversación. Este, y eso me anima porque, por una parte, cuando Dios me da regalo de tener lo que se llama un don, porque ahora entiendo que es un don y lo tengo que honrar, lo tengo que darle gracias a Dios por eso. El don de poder leer la palabra y entenderla para poderla explicar es un don porque no vendría de mí. Muchas veces me encuentro leyendo algo que yo mismo no he entendido en otros tiempos y de pronto, wow, cobra sentido. Y cobra un sentido poderoso porque es cuando el Espíritu Santo nos revela su palabra, dice que es como lumbrera en nuestro camino, que es como luz que alumbra el corazón, es como un faro que nos da dirección, allana nuestro camino, nos permite caminar en un buen camino, en dirección, muchas cosas que a lo largo de la vida experimentamos y que tenemos necesidad. Necesidad de dirección, necesidad de sentirnos protegidos, necesidad de sentir eh, que las cosas que están necesarias, Dios las ha de proveer. Entonces, cuando empiezas a tener esa paz y esa tranquilidad, pues empiezas a vivir una vida, si no, digamos, próspera en la definición del mundo, sí con mucha seguridad y con mucha tranquilidad. Cuando empiezas a entender consuelo en la palabra de Dios y ves que aquí hay un tesoro enorme y es más lo que nos espera y es más lo que Dios nos puede dar, empiezas a tener una tranquilidad de no correr como el mundo, no luchar como el mundo. Y eso hace que, bueno, pues tu vida vaya acentuándose, vaya teniendo dirección. Así es que, pues déjenme decirles que estamos ahora en, seguimos en esta serie de la soberanía de nuestro Señor, la santa soberanía de Dios, la divina soberanía de Dios, que es donde reconocemos que Él es eso, Él es soberano, Él es Señor, debe ser Señor nuestro, debe ser nuestra guía, nuestra esperanza, debe ser todo. Y bueno, pues cómo conocer quién es Dios y cómo conocer cómo quiere que nos comportemos y cómo conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, pues parece que la ley, los 10 mandamientos, por un lado son la descripción humana o la descripción de alcance humano que podemos comprender de la moral de Dios. Por otro lado, la ley lo que demuestra precisamente es nuestra incapacidad de, con nuestras propias fuerzas, poner a Dios en deuda con nosotros mismos, de tal manera que tenga que Dios dejarnos vivir con Él por esa eternidad debido a nuestras obras. O sea, cuando vemos la ley, nos damos cuenta qué tan lejos estamos de tener ese privilegio de estar cerca de Dios. Así es que, pues la ley nos demuestra eso personalmente y le da sustento y soporte al hecho de que el único camino, la única verdad y la vida está en Jesucristo nuestro Señor. Por eso es interesante que los 10 mandamientos los estudiemos de cuando en cuando, los recordemos de cuando en cuando y profundicemos en ellos. Yo me acuerdo que cuando era chico, bueno, pues no sé si todos, la mayoría tenemos un trasfondo católico. Yo me acuerdo que hice la primera comunión cuando tenía creo que 11 o 12 años y te aprendes los 10 mandamientos de memoria, pero dista mucho de entender el alcance de estos, ¿no? Queda muy lejos para la comprensión de un niño de 12 años entender la profundidad de cada uno de estos mandamientos. De tal manera que te los aprendes de memoria y es como las tablas de multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4 por 3, 6, 4 por 3, 25.
o algo así. Pues la cosa es que así pasa también con los versículos y los mandamientos. De pronto le empiezas a dar un resultado que no es el que Dios quería, y es porque no estudiamos bien los mandamientos, y cuando no aprendes bien las matemáticas, pues te pagan poco y trabajas más, o trabajas más y te pagan menos, o sea, porque no aprendes matemáticas. Igual así en la vida, cuando la palabra de Dios no se estudia, cuando no se comprende, cuando no se pasa tiempo para meditarla, pues cualquiera viene y te vende naranjas en lugar de papas, porque vienen y te platican cosas que no son, o que son, pero en el corazón de las personas, en el corazón de estos grupos que la Biblia misma dice que en los últimos tiempos habrá mucha apostasía y vendrán falsos pastores y falsos profetas, etcétera, etcétera. Por eso, la seguridad máxima que puedes tener tú y yo para saber que estamos en línea con Dios es leer su palabra, estudiar su palabra. Por eso estamos en los 10 mandamientos, porque cada vez que empezamos, que quiero comenzar un nuevo libro, me gusta regresar a fundamentos como estos, ¿no? Cuando queríamos empezar un libro, creo que Romanos, pasamos por analizar y estudiar los atributos de Dios, ¿no? Su soberanía, su eternidad, su santidad, su justicia. Y estas cosas nos permiten equilibrarnos y saber que lo que vamos a estudiar es santo y es divino. Así es que, si me permiten, me gustaría orar para comenzar, y quiero leer los 10 mandamientos y detenerme en el que hoy vamos a estudiar. Así es que, Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy gracias primero porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tu palabra dice que aunque nosotros fuéramos infieles, tú eres siempre fiel, bendito Padre. Te pido, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo el que me utilice, Señor, para hablarme a mí y hablarnos a todos, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú eres siempre fiel, y dices que tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por eso estoy seguro de que lo que aquí se hable va a ser de ti, porque estamos reunidos en tu nombre, buscándote a ti y anhelándote a ti. No buscando la sabiduría de una persona, sino buscando que tú nos reveles tu hermosa palabra. Te doy gracias, Señor. Eh, Lava mis manos, lava mis ojos, Señor. Lava mis pensamientos. Úsame, bendito Padre. Úsame, Señor, para poder transmitir tu mensaje de amor y de esperanza, Señor. En el nombre de Cristo. Y Señor, amén. Bien, Éxodo capítulo 20 es la porción en donde nuestro Señor Padre, Dios, Jehová, nos entregó esta tabla, le entregó esta tabla de mandamientos a Moisés, en donde se describía eso, la ley de vida, la ley con la que debía regirse el pueblo de Israel. Y dice así, capítulo 20 de Éxodo, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él alguna obra, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Así, no matarás. Escueto, directo y preciso. Así es que, pues tendríamos que hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿No matarás a quién? ¿No matarás cuándo? ¿No matarás cómo? ¿No matarás por qué? Serían las preguntas que surgen en este mandamiento. ¿Cuándo se justifica el matar? ¿Se justifica en algún momento? ¿A quién se debe matar? ¿Lo ordena Dios? Aquí dice no matarás. Entonces, ¿qué pasa en las guerras? ¿Qué pasa cuando es defensa propia? Eh, ¿A qué se refiere el versículo? No matarás. Bueno, pues para que podamos entender este mandamiento que queda de pronto muy amplio y a veces muy incomprendido, pues vamos a entender primero la esencia, el fondo, el fundamento de este mandamiento. No matarás. Bueno, pues me gustaría empezar con esto. Vamos a hablar de la esencia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Dios? ¿Qué hay detrás del mandamiento de no matarás? Tengo que regresar un poco y hacer historia. Tengo que hacer un preámbulo para que podamos entender lo que está sucediendo aquí. Eh, Primero déjame decirte que la esencia del mandamiento la encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Esa es la esencia, ese es el fundamento de por qué no matarás. Y cada vez que lo estudiamos, bueno, pues parece que se va a poner más complejo, porque aquí dice no matarás y luego empezamos con preguntas, ¿cuándo, cómo, dónde? Y las guerras, y que si los ladrones, y que si es en defensa propia, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues de nuevo, tenemos que estudiar el fundamento para después darle utilidad a este mandamiento. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice así, esto dijo Jehová, esto dijo Jehová, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, cuando Dios habla de no matarás y se refiere al hombre, hay que entender o hay que ponernos en la realidad de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí tendríamos que empezar por hacerles un poco de historia. En los años 70, más o menos, un psicólogo que se le conoce como el padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, um, influenció mucho el nuevo pensamiento y esta nueva era eh, al describir o al tratar de quitar de la mente el sentido de culpa. Él, en sus libros, de hecho tiene un libro que lo leí por revisarlo, uh, trata de quitar la culpa, porque según él, como psicólogo, lo que estaba dañando al ser humano es ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de pérdida que produce el sentirse culpable. Y bueno, nosotros sabemos que la culpa nos hace voltear a nuestro Salvador, pero cuando no se conoce a Dios, la culpa es una agonía. Cuando no se conoce la esperanza que Cristo te puede dar, la culpa mata y agoniza. Entonces, Sigmund Freud se encargó de buscar los mecanismos para quitar la culpa al ser humano. Y entonces buscó un culpable. Y ese culpable en la psicología, pues era o los familiares, o las condiciones del mundo, o lo que alguien te hizo, o lo que te pasó en un tiempo. Es decir, la culpa estaba basada en un hecho traumático. Y y eso hacía que la persona se sintiera mal. Así es que le decía, tienes que despejarte de eso, quitarte la culpa de lo que te haya pasado, porque tú no eres responsable de lo que estás haciendo. Tú no eres responsable de tus actos porque lo que estás haciendo es resultado de lo que te hicieron. Y entonces, como es algo que te hicieron, lo que es tu forma que estás actuando es una reacción a lo que te hicieron, por lo tanto no eres culpable de lo que estás haciendo.
Y bueno, pues, bueno, un gran pretexto. Si lo que estoy haciendo no es mi culpa, porque es el resultado de lo que alguien me hizo, entonces, pues no tengo por qué sentirme culpable. Eh, de ahí empezó todo ese fenómeno de echarle la culpa, por ejemplo, a los padres. Porque no me quisieron, porque no me trataron bien, entonces ahora soy así y por eso actúo de esta manera. Eh, un poco empezó a influenciarse y a nacer esos movimientos de identidad, en donde, porque a mí no me permitieron expresar mi identidad, ahora soy una persona con un trauma de identidad, ¿no? Y ustedes LGTB dicen que, bueno, sal del closet, ¿no? Porque no salías porque tenías un problema de identidad. Bueno, Sigmund Freud estaba empujando a todo esto, a tratar de quitar la culpa a la persona. A, cuando esto empieza a suceder, tenemos que... esto estaba tratando de destruir lo que los 10 mandamientos establecen, lo que la ley de Dios establece, que debemos ser responsables por nuestros actos. Tomar responsabilidad de nuestros actos es muy diferente a buscar consuelo por lo que hemos hecho. El consuelo que Dios nos da, la paz que Dios nos da, nuestro Señor Jesús, cuando venimos a Él y Él perdona nuestros pecados, no es un consuelo de culpar a alguien, sino nos permite ver en la Biblia que todos somos pecadores. Todos, dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo, ni uno bueno. O, es decir, nadie, nunca, nunca, podrá estar libre por sus propias fuerzas de la condena por sus pecados. Ahora, algunos pecados, decía en las palabras de Sigmund Freud, muchos de esos pecados ni siquiera son la culpa de las personas. Y la religión normalmente trata de tener oprimido al ser humano y la religión trata de tener sobre el ser humano un peso para poderlo manipular. De ahí que en su libro expresamente decía, ¿no? Que al cristianismo se acercaban todos los que no servían para nada, todos los fracasados, todos los traumados, todos los débiles de pensamiento. Al cristianismo venía lo peor. O sea, el que se acercaba al cristianismo es porque era una persona incapaz de hacer cosas. Y bueno, pues esto empezó a fomentar una idea en contra del cristianismo porque eh, eso combinado con la vanidad y el orgullo del ser humano, empezó a haber un rechazo al cristianismo y a ver al cristianismo como eso, como un grupo de personas de, de poco valor, de poca inteligencia, de poca autoestima, traumados, etcétera, pecadores que hacían las cosas y luego se entristecían. Y bueno, pues de ahí empezó todo ese movimiento de hacer a un lado o hacer ridículo la palabra de Dios, porque los 10 mandamientos despertaban eh, el sentimiento de que estamos pecando. Dice Romanos, Pablo, el apóstol Pablo en Romanos, que la ley sirvió para mostrarnos que somos pecadores. Dice que si la ley no dijera no codiciarás, yo no codiciaría. Pero como la ley dice no codiciarás, ahora codicio. Es decir, la ley lo que hace es sacar lo malo de nosotros. Eso está mal. Bueno, no es que lo saca, sino que lo expone, porque la verdad es que todos somos pecadores. Bajo la ley, bajo la lupa de la ley, nos damos cuenta que todos estamos sucios, que todos estamos sucios y que de lo que estamos sucios es imposible que nos limpiemos nosotros mismos. Es imposible. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos que estamos sucios. Y es necesario que tengamos ese sentimiento para poder tener la necesidad de un Salvador, poder abrazar a un Salvador. Ahora, ¿esto es manipulación? No, es el plan de Dios. Es el plan de Dios de restauración. Porque si bien el ser humano pudiera resolver sus problemas psicológicos a través de pautas como las que puso Sigmund Freud y vivir una vida, entre comillas, justificada, la verdad es que ese estilo de vida lo que ha provocado es lo que estamos viviendo ahora, un caos, un caos. No matarás es este versículo. ¿Cómo justificamos las guerras en este momento? ¿Cómo justificamos esas guerras de las que todos sabemos? La guerra en Ucrania o la guerra de Israel.
cuál es justa y cuál no es justa, cuál debe ser y cuál no debe ser. ¿Cómo resolvemos esa ecuación a la luz de la palabra? ¿Cómo resolvemos la pena de muerte? ¿Es válida la pena de muerte? ¿Se debe hacer? ¿Cómo resolvemos el aborto? ¿Cómo resolvemos esas cuestiones que no tienen forma de ajustarlas desde el punto de vista humano? Porque cada persona va a tener su punto de vista y cada persona va a tener su opinión. Así es que lo que necesitamos hacer es regresar a la palabra de Dios y ver la esencia, el fundamento que hay detrás de este mandamiento: no matarás. Eh, Otra de las formas en las que el mandamiento pierde fuerza es cuando al hombre no se le da, al ser humano, no se le reconoce eh, la dignidad que tiene delante de Dios, el lugar específico y privilegiado que Dios nos dio al ser humano. Dice Génesis que al final de toda su creación, Él creó al hombre a imagen y semejanza. Nosotros somos diferentes y estamos por sobre toda la naturaleza. De hecho, Dios dice en Génesis que el hombre será soberano sobre la creación, administrará la creación. El ser humano somos algo así como el representante, voy a tener cuidado con los representantes de Dios en la tierra en cuanto a la administración de la creación de Dios. Somos sus administradores de su creación, somos los administradores de su creación. Y Él nos dio autoridad sobre toda la creación. Ahora, surge de por ahí un pensamiento en el que, no puedo, no quiero decir hipócritamente o falsamente, se empieza a pensar que los animalitos también tienen que ser cuidados y tienen que ser protegidos. O los ambientalistas. Este grupo que dice que no debemos destrozar la naturaleza o matar los animalitos, etcétera, etcétera. Y llegan a la exageración y a la descomposición de que, por ejemplo, este grupo PETA, que es People Ethics Treat for Animals, o un grupo que es personas para el trato ético de los animales, ponen al mismo nivel el maltratar a un gato que maltratar a una persona. Al mismo nivel. Que no se debe maltratar a una persona, pero tampoco se debe maltratar una hormiga, porque tienen el mismo valor. Las plantas dicen que tienen el mismo valor, que tienen vida y porque tienen vida hay que respetarlos. Y entonces, al poner al hombre al mismo nivel, deja mucho a un lado su responsabilidad. La responsabilidad de administrar la naturaleza, la responsabilidad de hacer justicia. Eh, esta forma de pensar de que Dios está en todas partes, o sea, donde hay vida, lo que dicen estas personas, que donde hay vida está Dios. Y entonces, si la planta está viva, ahí está Dios. Y al matar la planta estarías haciéndole daño a Dios. Si un animal, un gato, un perro, una hormiga tiene vida, ahí está Dios, porque Dios es vida. Y entonces si matas un animal, estás matando a Dios o estás haciéndole daño a Dios. Y bajo ese concepto, pues viene ahí estos que no comen vegetarianos o que no comen nada de carne o los veganos, que eso no es bíblico, no es bíblico si lo vemos, Dios nos dio autoridad sobre todos esos animales para el alimento. Dios dijo, de todo lo que hay en la tierra, de todo fruto, de toda planta, de todo animal, puedes comer y alimentarte. Pero entonces surgen en estos últimos tiempos filosofías como el panteísmo. El panteísmo es esta filosofía en la que dicen que si Dios está en todas partes, pues cuidado con que todo es un animalito, porque posiblemente estás lastimando o hiriendo a Dios. Y a Dios ya nos vamos, no es cierto. Entonces, el fundamento del mandamiento no matarás está en el hecho de que se refiere al ser humano. No matarás al ser humano. Ahora, la palabra que se utiliza en hebreo en este lugar es una palabra que dice Ratzahá, Ratzahá, R-A-T-S-A-K. Esta palabra significa, es la única forma que se traduce en esta parte, es matar o destruir con alevosía y ventaja. Matar y destruir simplemente por destruir, simplemente por matar, simplemente por quitar la vida. De tal manera que no matarás en el sentido de la palabra en hebreo, es no quitar la vida por quitarla, no destruir la naturaleza por destruirla.
No matar animales por matarlos. No matar a alguien simplemente con alevosía y ventaja. El mandamiento es no matarás con alevosía y ventaja. No matarás. Porque la pregunta es, bueno, dice el versículo, no matarás. ¿Y qué pasa cuando Dios ordena matar a un pueblo? Que son las primeras preguntas que te hacen cuando alguien viene y te cuestiona sobre versículos o sobre los 10 mandamientos. Y hay quien dice, bueno, Dios se contradice. Bueno, es que hay que entender eh, el, 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 el concepto, el contexto donde está la palabra. En este lugar, Dios quiere formar al pueblo, a su pueblo de Dios, con una moral tan alta que sea capaz de respetar la naturaleza y respetar la vida. Ahora, esto, cuando Dios habla, esta palabra además nunca está relacionada cuando se refiere a que Dios quitó la vida a alguien. La palabra que se utiliza cuando se refiere a lo que Dios hace para quitar la vida a alguien es dosu. Esta palabra es una palabra que tiene que ver con arrancar o quitar algo que hace daño. Arrancar o quitar algo que está causando problema. O también matar algo para beneficio. Por ejemplo, matar a un animalito. Fíjate que la persona que estaba a cargo de esta asociación PETA, uno de sus argumentos fue, y fue escandaloso, porque dijo, eh, cuidando a los animales y protegiendo a los animalitos, dice que ustedes no se han dado cuenta que en el holocausto se espantan, porque en el holocausto murieron 6 millones de judíos. Fue un exterminio de casi 6 millones de judíos. Y luego dijo, pero lo que no se han dado cuenta es que este año van a sacrificarse 6 billones de pollos. Eso no puede ser. O sea, ella ponía al mismo nivel los judíos con los pollos. O sea, su comparación era ilógica. Poner al mismo nivel al ser humano con los pollos a los que Dios nos dio para comer. La distorsión en el pensamiento humano viene por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. El fundamento del mandamiento no matarás es el sustento, que no matarás al ser humano porque el ser humano está hecho a semejanza e imagen de Dios. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando te dicen que en el mejor de los casos el ser humano es un animal racional, y entonces empiezan a definir al ser humano como un animal racional, como el resultado de un proceso químico, etcétera, pues entonces lo que restan es de nuevo, autoridad a Dios sobre nuestras vidas o sobre la vida del ser humano. Porque si el ser humano es producto de algo ocasional, de una evolución, pues entonces no hay a quien darle cuentas. Y puede ser la persona, el ser humano podría hacer lo que quisiera con su vida y vivirla como quiera. Cuando al ser humano se le compara con un animal racional, termina siendo eso, simplemente un animal y puede actuar como un animal. De hecho, el resultado de quitar a Dios de las vidas, vimos en Romanos, que el hombre se olvida de las cosas de Dios y convierte su vida y su cuerpo en un desastre y en un degenere. En ese mismo sentido, un animal puede matar por matar, ¿no? Son pocos los animales en la naturaleza que matan por matar. Normalmente, casi todos los animales matan para comer. Es decir, hay una gran contradicción en poner al ser humano como animal racional, cuando el animal racional sí mata por matar. Mientras que el animal que no raciona no mata por matar, mata por comer. O sea, ¿a qué nivel queda el ser humano entonces? ¿Peor que un animal? Y cuando estas cosas empiezan a jugar en el pensamiento de las personas que quieren pecar, cuando no tenemos consentido de a quién dar cuentas, ¿qué crees? Hay libertad para hacer lo que quieras. Ahora, si la esencia es no matar porque el ser humano, no matar al ser humano porque el ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es el alcance? ¿Cuándo sí se puede matar? ¿A quién sí se puede matar? ¿Cómo se puede matar? ¿En qué momento se puede matar? Ahí se pone la pregunta más seria,
Porque si ya pasamos el punto de que, ok, matar es no matar con alevosía y ventaja, cuando sí se puede. Bueno, eh, Dios mismo nos da las pautas. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿se acuerdan que estudiamos esa porción? Romanos capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente. No se me duerman porque es pesada esta parte. Es, no matarás, irnos y ya. Pero quedarían muchas preguntas y las preguntas son clásicas. Ahorita estábamos preguntando como comentario, bueno, ¿Israel está haciendo bien? ¿El pueblo de Israel está haciendo bien en este momento? ¿O está haciendo un genocidio? ¿Está bien apoyar a Ucrania para defenderse contra Rusia? ¿O Rusia tiene derecho a invadir? Y cuando invaden, pues están matando y están matando a gente inocente. ¿Está bien que un soldado mate a otro soldado? ¿De qué manera lo puede matar? ¿A golpes, con balazos, ¿de qué manera? Todas esas preguntas, cuando dices no matarás, si no las contestamos, quedan muy amplias y quedan una confusión en el pensamiento. Porque lo primero que sucede cuando no te puedes responder algo que Dios ordena es pensar que Dios ya no es actual. Cuando el ser humano no se puede responder algo con sus propias palabras y su propia inteligencia, eso que no puede resolver lo acredita a Dios. Y entonces, si yo no lo puedo resolver, tampoco Dios lo puede resolver. Y si Dios no lo puede resolver, entonces a lo mejor Dios se equivoca. Y si Dios se equivoca, a lo mejor Dios no es tan perfecto. Y si Dios no es tan perfecto, pues a lo mejor no, lo malo no es tan malo y lo bueno a lo mejor no es tan bueno. Sí agarras, sí entiendes el hilo de pensamientos. Cuando algo no entiendes, cuando no entendemos algo que está en la Biblia, buscamos a quién culpar de lo que no entendemos. O buscamos que alguien nos explique lo que queremos escuchar, en el peor de los casos. Y lo que provoca es un vacío de autoridad en tu vida y en la mía. Cuando hay un vacío de autoridad, lo que sucede es que perdemos el sentido de una honorabilidad. Dejamos de ser seres humanos que estamos para cuidarnos y amarnos unos a otros. De tal manera que este pensamiento o este mandato que está en Primera de Juan, por ejemplo, cuando dice, si dices, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede una persona decir que ama a Dios si no ama a su hermano? Y de nuevo, cuando no entiendes, se hace muy amplio. Pero ¿cómo voy a amar al que me lastimó, o al que me traicionó, o al que me hace esto? ¿Cómo puedo amar a esa persona? Bueno, tenemos que venir al principio de orden. La ley establece los 10 mandamientos, establece la decadencia y degeneración y degradación del ser humano. La ley, los 10 mandamientos definen la degradación total del ser humano, porque el ser humano no puede cumplir todos los mandamientos. Así es que, basado en eso, o como fundamento, empezamos a estudiar un poco eh, el alcance del sexto mandamiento, hasta dónde sí se puede matar, a quién no, por qué, cuándo y cómo. Primera parte, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a orar por nuestros enemigos, nos ordena. La ley simplemente decía, no pagues mal por mal. Digo, la ley decía ojo por ojo. Si alguien te hirió, ojo por ojo. Si el que derramó sangre, porque ese también es un mandamiento, si el que derrama, hombre que derrame, Génesis 9:6, por ejemplo, el hombre que derrame la sangre del hombre, por el hombre debe ser muerto. Era una ley, era una ley. La ley decía que el hombre que matara a un hombre tenía que ser muerto. Y el hombre que, por ejemplo, hablábamos en el mandamiento anterior, que el que deshonrara a su padre, o el que hablara mal a su padre, o el que ofendiera, o el que le pegara a su padre, tenía que ser muerto. Sí había una ley, porque Dios establece cuándo sí se puede aplicar esa ley, cuándo sí se debe aplicar esa ley. También establece quién puede aplicar esa ley. Desde un principio, Dios estableció eso. Romanos 13:1 les decía que dice que no, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo.
Dios estableció un principio de gobierno. La teocracia tenía un principio de gobierno, un principio de respeto, un principio de aplicación de la ley, un principio de qué puedes hacer y qué no puedes hacer, un principio de si haces esto, mereces esto. Eso es, Dios está establecido de tal manera que aún en esos tiempos, la ley, nuestros gobiernos están establecidos de acuerdo a la Biblia porque Dios así lo permite, porque Dios así lo permite. Ahora, ese nos libra del hecho de, bueno, nos libra del hecho de provocar rebeldía y perseguir la justicia por nuestras propias manos. Esto de que sometamos a las autoridades indica que nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras propias manos. Tal vez la persona merezca la pena de muerte. En este país, en algunos estados, existe la pena de muerte. ¿Cuándo se da la pena de muerte? Cuando el crimen, el asesinato, fue con alevosía y ventaja. Esas dos palabras determinan en esos estados el derecho a quitarle la vida a esa persona. Dios lo establece si son eh, dictámenes hechos por el gobierno, por las autoridades, están bajo el estatuto de lo que Dios establece. Las autoridades están puestas y están ahí no para infundir temor al bueno, sino para infundir temor al malo, al que hace el mal. La ley no está para castigar al bueno, la ley está para someter al que hace el mal. Ese es el asunto. Ahora, cuando vino nuestro Señor Jesús en el monte, en el sermón del monte, Él extendió esta ley que quedaba estática y hablaba de que la ley dice no matarás, pero si tú ves a tu hermano con odio, o si le llamas fatuo, o si le llamas necio, ya lo mataste, ya lo mataste. Y esto es porque Dios quiere establecer en nosotros una percepción de cambio. Un cristiano no puede seguir actuando y viviendo como antes vivía. Simplemente no hacer lo malo. Porque el fariseo y los escribas se limitaban a no hacer lo malo. Pero Dios les dijo, ustedes son como sepulcros blancos, sepulcros blancos por fuera y apestan por dentro. Um, Cuando una persona viene a Cristo y no transforma su forma de ser, no cambia su forma de relacionarse con las personas. Ahorita estoy hablando de este punto, ahorita es el punto de relación. No matarás. Y Jesús dijo, si tú ves a tu hermano ya con odio, si estás enojado con tu hermano, ya lo mataste. Entonces tiene que ver con las relaciones. Si tu forma de relacionarte con las personas es lastimando, es ofendiendo, es no tomando en cuenta su condición, eh, la, lo que el cristianismo que estás expresando no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. No puedes decir, bueno, y este ejemplo lo leí y me llamó mucho la atención, no puedes decir, así soy yo y así hago las cosas, así hablo yo. O sea, una persona que viene a Cristo y tenía una forma ruda de expresarse, o una forma ruda de tratar a las personas, o una forma de tratar con desprecio a las personas, y viene a Cristo y sigue tratando a las personas de esa manera, dice Juan, no puedes decir que amas a Dios si odias a tu hermano. Y odiar al hermano no es simplemente, no es odiarlo así como las novelas, yo lo odio. No, odiar al hermano es no buscar su bien, es no comprender, es no ponerte en los zapatos de la persona para ver qué está pensando, qué está sintiendo, por qué actúa así. El no matar desde el nuevo pacto con nuestro Señor Jesús tiene un gran alcance, porque no solo es quitar la vida física, sino quitar la vida espiritual. Y aquí es donde viene el gran problema. Cuando Dios dice que aquel que ponga tropiezo a uno de esos de mis hijos, es mejor que se amarre una piedra al cuello y se aviente al río o al lago o al mar, es porque a veces podemos poner tropiezo a una persona con nuestros actos. A veces, o muchas veces, las personas se alejan del Señor cuando van a una iglesia donde no hay amor, donde no se predica el amor.
donde no se practica el amor, ni la comprensión, ni ese calor de Jesucristo, de sentirse bien recibido. Cuando en una iglesia sucede eso, se pone tropiezo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que en la iglesia esto, no, es que en la iglesia que... No estoy diciendo que no les dieron lo que buscaban. No, es que en la iglesia no me dieron un carro. No. La mayor parte de las personas se alejan porque los trataron mal, porque recibieron un maltrato, porque no los entendieron. Ahora, sí, estoy de acuerdo que a veces las personas son también cambiantes, pero no estoy hablando de su actitud, sino de tu actitud, de mi actitud. ¿Cuál debe ser tu actitud y cuál debe ser mi actitud con respecto a nuestros hermanos? Dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los demás, en cuanto dependa de ti. También otra parte dice, ¿no? Si vienes a hacer tu ofrenda y en ese momento recuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y aclara las cuentas, arregla cuentas con él, porque si no haces eso, tu ofrenda no va a pasar del cielo. Si tienes algo, dice, vienes a traer tu ofrenda y en ese momento recuerdas que tienes algo con tu hermano o tu hermano tiene algo contigo, ve y arregla eso. Ve y arregla eso. ¿Qué significa? Bueno, que en el nuevo pacto es la puerta que nos permite entrar al lugar santísimo. Antes del pacto, antes del sacrificio de nuestro Señor Jesús, antes de su muerte, no había forma que nosotros entráramos al lugar santísimo, ni cumpliendo a poca escala los 10 mandamientos. Ahora, el nuevo pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el que Jesucristo sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, permite que tú y yo, sin hacer nada, porque no es por obras la salvación, sino por aceptar ese sacrificio, podamos entrar al lugar santísimo. Entonces ya no basta con no hacer lo malo, sino más bien con estar tan agradecidos que quieres hacer más de lo que has estado viviendo. No puedes venir a la iglesia y decir, así soy, así digo yo, así hablo yo. O llegar a la iglesia y esperar que te traten como te tratan en el mundo, como te tratan, con privilegios, con estatus, con todas esas cosas. Venir al cristianismo y entender el concepto de humildad, el concepto el Sermón del Monte me encanta porque dice aquí, déjame leerte esta porción, capítulos, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Cuando leí esto me dio Mateo capítulo 5 versículo 22 y 24, 22 al 24. Dice Jesús y la ira, ¿no? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Ahí está, culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La misma palabra, el mismo juicio. Eh, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. ¿Cuál era el juicio? Pena de muerte. El que se enoja. Cualquiera que llame a su hermano necio. ¿Sabes que la palabra necio es algo así como, es una palabra muy ofensiva? La palabra necio es una palabra muy ofensiva en el contexto del original hebreo. Es decirle pues, malas palabras, o sea, rebajarlo. Dice, cualquiera que le llame a su hermano necio será, será culpable ante el concilio. Es decir, llamarle necio es ofender a alguien de tal manera que el concilio lo que podía hacer era expulsar a la persona del pueblo, como dicen, exiliarlo, no tener derecho a estar dentro de la congregación, dentro del pueblo. Una persona que es ofensiva, una persona que es grosera con los hermanos, dice aquí, el concilio tiene la obligación de desterrarlo. Una persona le llama a su hermano necio, que ofende, que lastima. Cualquiera que le diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego.
Fatuo, la palabra fatuo es como decirle a alguien tonto, menso, cabeza hueca, despreciar su inteligencia, su sabiduría. Alguien es ver a las personas con una, como muy poca calidad, como muy poca persona. Y dice que eso es tan grave que será expuesto al fuego del infierno. ¿Te fijas cómo el no matarás en el nuevo pacto tiene un concepto mucho más grande, mucho más amplio? Tiene que ver con la relación diaria. No se necesita ser un criminal para, de acuerdo a este mandamiento, estar mal delante de Dios. Porque lo que debe caracterizar y lo que caracteriza al cristianismo es ese amor, es esa relación, es ese respeto, es esa forma de ayudarse, es esa forma de levantar a los hermanos, de estar con ellos, de sustentarlos, de soportarlos. La palabra dice, ¿no? Soportaros unos a otros, soportaos unos a otros. Ese es el centro de la predicación en el Nuevo Testamento, soportarnos, amarnos, cuidarnos. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo se mueve entre los hermanos y, y predicamos mejor el Evangelio, porque no lo predicamos con palabras, sino con obras, con hechos. ¿Recuerdas este pasaje donde los observaban a los apóstoles y a los que se reunían con ellos y decían, mira cómo se aman estos, mira cómo se aman, mira cómo se cuidan, mira cómo se respetan? En Hechos 2 dice que las personas venían a Cristo y vendían lo que tenían, los que tenían, y lo entregaban para que fuera repartido en los que tenían necesidad. Ahora, ahorita parece que sería así como una manipulación, y sería una manipulación, pero en ese tiempo era, era indispensable que el que no tenía fuera ayudado por otros. Entonces, lo que vemos la iglesia primitiva es muestras de amor, muestras de cariño, muestras de respeto, muestras de valorización a la persona. Por eso, el matar no solo tiene que ver con quitar la vida a alguien, sino con no entender que ese alguien está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién tiene derecho a matar? ¿Quién tiene derecho a ordenar eso? Bueno, pues las autoridades. Por eso un soldado no puede ser culpable de matar a otro soldado, porque un soldado está cumpliendo órdenes. Es necesario que haya protección. Dios estableció que deberían defenderse su pueblo de Israel y hubo batallas en las que tuvo que defenderse. Y hubo momentos en los que Dios les ordenó algo y no hicieron las cosas como Dios les dijo. Vayan con los cananeos, primer batalla, vayan y arrasen con todo y no tomen nada. Pero llegaron, acabaron con el enemigo y luego vieron que había dos o tres esclavas que podían servir, o sea, que podían servir para servir, que podían, había niños que podían también, había vacas, había dos que tres cosas de oro. Y entonces mataron a los soldados, pero se trajeron todo. Ahí en ese momento fallaron con la instrucción. Dios no ordenó saquear, Dios ordenó arrancar lo que estaba mal. El no matarás en el Antiguo Testamento tenía que ver con el efecto físico de quitarle la vida a alguien. El no matarás en el Nuevo Testamento tiene que ver con desvalorizar, no tratar con amor, no tratar con respeto. No que te traten, sino tú. Porque en el Nuevo Testamento el mensaje no es a cómo te tratan, sino cómo eres tú con tus hermanos, cómo amas a tus hermanos, cómo cuidas a tus hermanos. Se va a oír muy fuerte esto, pero hay cristianos que dicen ser cristianos y no aman, no respetan, no cuidan, eh, siguen teniendo su misma actitud o de desprecio o de mala relación o déspota con personas. Y yo lo he visto en muchos tiempos, ¿no? Personas que en la iglesia son amables, en el mejor de los casos, pero son déspotas afuera.
O personas que en la iglesia quieren un trato especial y al que no los trata especial porque no los saludó, y no sé por qué tenía que saludarlo, pero no lo saludó, y como dicen, le pagan con su desprecio. Eh, Hay una gran mentira ahí. O no has entendido qué es lo que Dios quiere, o no has entregado tu vida a Cristo. Y ahí hay más peligro. Porque si no has entregado tu vida a Cristo, podrías estar equivocado todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán algunos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Dios les dirá, apártense de mí, porque nunca los conocí. Ah, no matarás no tiene que ver con explicarte o explicar tú mismo qué está sucediendo afuera. ¿A quién vas a juzgar? Déjaselos a las autoridades. Descansa en eso. Eh, ¿Cómo está la nación? ¿Cómo están los países? Pues están en decadencia. Ya cualquier joven trae una pistola y dispara. ¿Es justo? Claro que no es justo. ¿Debemos buscar venganza? No. No, porque la venganza es mía, dice el Señor. ¿Qué mejor consuelo? Dejar que Dios se encargue de esas cosas. Cuando una persona le quita la vida a otra por venganza o en un momento de odio o en un arrebato, no como parte de su misión, en el caso de un soldado, sino en el caso de una pelea, en el caso de un arrebato, de una venganza, dicen que esa persona muere también. Muere por dentro porque matar a una persona, a un ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios, es hacerle daño a Dios mismo. Casi que las personas que cometen ese delito y no se arrepienten, mueren desde antes de morir, mueren en vida, no hay esperanza, no hay, no hay nada, no hay paz. Así es que para resolver esta ecuación de cuándo se puede matar y cuándo no se debe matar, eh, te puedo decir esto, deja eso a las autoridades. Confía y descansa en que Dios es justo, es santo, sus juicios son perfectos y su justicia llega siempre a tiempo. Y segundo, descansa en el hecho de que tú no te ensuciaste las manos lastimando a alguien que representa la obra de Dios, sea quien sea. Algunas personas merecen la muerte, déjalo a las autoridades. ¿Por qué está matando Israel? ¿Por qué está matando Ucrania? Ni tú ni yo pudiéramos dar una respuesta, ni ellos la pueden dar. No pueden justificar lo que están haciendo. Israel, el pueblo de Dios, no puede justificar plenamente por qué está haciendo eso. No lo estoy criticando, simplemente estoy diciendo, un día, dice la palabra de Dios, que todos estaremos delante del trono y pagaremos según nuestras obras. Así es que, como yo no tengo autoridad para acusar o para criticar ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Israel, ni a los grupos árabes, descanso en que Dios es justo. ¿Esto es apatía? No, es no traer contaminación a mi corazón y a mi familia, a mi iglesia. No es que nos hagamos sordos y ciegos y no nos importe. Si hubiera necesidad y hubiera la posibilidad, apoyaríamos a quien está sufriendo. No apoyaríamos al que está matando, claro. Como iba a contar una historia, pero no apoyaríamos al que está haciendo el mal. Si hubiera posibilidades, apoyaríamos al que está sufriendo. Pero tu corazón estaría en paz. No, no seas parte del conflicto. No seas parte del conflicto en cuanto a tomar decisión de quién es justo y quién no es justo. Sé parte de la solución. Y la solución es orar por ellos. Orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo árabe, orar por Rusia, orar por Ucrania, orar por esos países que están en conflicto. Y hace poco, aquí en la ciudad, hubo un joven que 15 años disparó, mató a una persona. Eh, las personas lloran, las víctimas. Pero, ¿sabes? De pronto me llegó al corazón esto. ¿Qué estará pasando por la mente y el corazón de este joven
que a los 15 años le quitó la vida a un ser humano. Eh, no quisiera siquiera sentir algo así, pero quiero orar por él. Quiero orar por esas personas que han matado. ¿Y hay justificación en esto? Bueno, Jesús dijo, oren por quienes los persiguen, oren por sus enemigos, oren por ellos. Y encontré mucha paz ahora que entendí eso. Me quedé pensando cómo dormirá este joven, qué sueños tiene, qué le viene a la mente. Oren por sus enemigos, oren por los que los persiguen. Es la única forma de acabar con el mal, porque el fuego produce más fuego, pero el amor lo llena todo, el amor lo cumple todo, el amor nunca deja de ser. Jesús es la muestra del amor perfecto de Dios por ti y por mí. Dios nos amó de tal manera, siendo sucios, dice la palabra, que aunque estabas muertos en nuestros delitos y pecados, Él envió a su Hijo. Él no viene para condenar al mundo, sino vino para que fuéramos salvos por Él. El amor poderoso y más ejemplificado de, de ser otorgado a quien no lo merece es el amor que Dios dio a través de su Hijo en la cruz. Así es que si en tu corazón hay alguien que te ha hecho daño, que has odiado de tal manera, que has deseado que se muera, yo creo que es momento de decirle al Señor, quítame esto, Señor. Déjame sentir ese amor con el que yo, siendo tan sucio, porque la ley dice que soy pecador, tú me viste con ojos de compasión y entregaste a tu Hijo para darme vida eterna. Es la mejor forma de resolver los conflictos. ¿Qué si las personas actúan mal? ¿Qué si las personas no vamos a resolver el mundo? Vamos a amar al mundo. Vamos a compartirles del amor de Dios. Y vamos a dejar que sea nuestro Señor Jesucristo y su poder, y el Espíritu Santo el que transforme la vida de quien ha de ser transformado. Porque también dice la palabra de Dios que algunos irán al lago de fuego y otros están ya destinados para estar junto con nosotros, si Dios lo permite, y si es su voluntad, allá en el cielo, donde no hay más dolor ni más llanto. Yo encontré mucha paz en esto. No podemos resolver el mundo. No podemos transformar la vida de pensar de los delincuentes que están aquí, de los traficantes, de los secuestradores. No se va a poder. No vamos a poder. No podemos luchar contra esos, pero el que sí puede transformar y hacer un milagro es Dios. ¿Qué te parece si oramos para eso? No oramos para que el diablo se transforme, ¿eh? Porque una vez en una reunión de oración estábamos orando y entonces una señora levantó la mano y con el mejor corazón dijo, ¿por qué no oramos para que el diablo se convierta y así se acabe el mal? Y esto no va a suceder. Pero sí podemos orar para que las personas vengan al conocimiento de Cristo nuestro Señor. ¿Me permites? Padre bendito, Señor, no matarás. Parece un mensaje, un mandamiento escueto, plano, eh, sin ninguna explicación. Pero cuando venimos a tu palabra, Señor, la explicación perfecta está aquí, Señor. No matarás es no matar con alevosía, ventaja, con enojo, buscando la venganza, buscando hacer daño. No matarás. No destruirás la naturaleza, no destruirás a los animales por destruir, no matarás por matar. Padre bendito, pero tú estableces ciertos procedimientos, Señor. Queremos decirte, Señor, yo no quiero cargar con la culpa y no queremos cargar con la culpa de quitarle la vida a alguien, Señor. Quiero dejarlo todo eso en tus manos. Padre Santo, Señor, no entendemos el corazón de quien está detrás de un gatillo, detrás de un arma. No entendemos, no pudiéramos entender. Tal vez es una orden que tiene que cumplir, tal vez es la maldad. Pero yo sí te quiero decir, Señor, quiero que cada uno de nosotros volteemos a nosotros mismos y recordemos cuántas veces, de acuerdo a tu palabra, hemos visto a alguien con odio, hemos estado molestos con alguien, hemos deseado hasta el mal a alguien. Y con eso nos hemos convertido en ese asesino del que no queremos ser parte. Perdona, Señor. Perdónanos por las veces que hemos odiado. Perdónanos por las veces que hemos maldecido. Perdónanos por las veces que nos hemos burlado.
de alguien que está hecho a imagen y semejanza tuya, Señor. Perdónanos por haber ofendido, Señor, tu nombre, creyendo que podemos hacer algo así. Señor, yo te pido que ese sentimiento esté en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo sé que para tener un sentimiento así, es el Espíritu Santo el que tiene que mover el corazón. Por eso, si hay alguien que no puede sentir esa esperanza de tener paz, esa esperanza de dejar de odiar, eh, pueda hoy mismo decir, no puedo yo con ese sentimiento. Yo no puedo con este odio, con este coraje que siento por tal persona, con esto, no puedo perdonar a quien me hizo esto, no puedo perdonar, quisiera destrozarlo. Si esta persona está ahí, pero anhela la paz, yo te pido que pueda entender que hoy es el día de salvación y que hoy todo ese coraje, todo ese malestar que también lo está ahogando, lo está matando, la está matando, lo pueda depositar ahí en la cruz. Señor, yo te pido que cualquier persona que esté en esa situación pueda decir, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame porque no puedo cargar más esto. Te dejo aquí este odio, este coraje, este enojo. Tómame tú, Señor. Lávame tú, Señor. Dame amor, dame paz, dame tranquilidad. Permíteme, Señor, caminar con la frente en alto para verte a ti, Señor, para mirarte a ti, Señor. Quiero tener mis ojos puestos en el cielo. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. El mensaje de este día es evitar el odio. Soy pacifista, ¿no? También tengo mis arranques, pero yo escuché, entendí en la palabra de Dios que esas cosas nada las va a cambiar sino el poder del Espíritu Santo. Así es que descansa en el Señor, alégrate en el Señor, disfruta en el Señor, convive en el Señor, amémonos los unos a los otros, abracémonos, estemos juntos. Qué bonito es tener este grupo de familia allá, ojalá nos podamos juntar, donde quiera que estés, siente esa paz de saber que Dios te ha perdonado y que ahora puedes otorgar esa misma paz y ese perdón que Dios te ha dado. Mis hermanos, los veo la semana que entra con el siguiente mandamiento. Con el siguiente mandamiento los veo el viernes en la reunión del grupo de hogar. Compartan, compartan. Esta prédica está en YouTube, igual que las otras. Compartan a alguien que tú creas que le pueda servir y estaremos con el séptimo mandamiento. No comerás carne en Semana Santa. Oh, no es cierto. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Va a estar bueno, ¿eh?